Bien, jóvenes, seguimos trabajando en la demostración de las identidades trigonométricas fundamentales. Y aquí vamos a trabajar en la demostración de la número 12, que es el formulario que he realizado de las 45 identidades trigonométricas. Tangente de x igual a seno sobre coseno, seno de x sobre coseno de x. Obviamente pueden tener en distinto orden los distintos formularios, no hay problema. Pero lo que vamos a demostrar es que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Para poder demostrar esta identidad trigonométrica, tenemos que recordar dos cosas fundamentales. Uno es el círculo trigonométrico y otro son la definición de las funciones trigonométricas. Vamos a recordar, por ejemplo, en el círculo trigonométrico, la característica del círculo trigonométrico es que el radio mide 1. Esa es la característica del círculo trigonométrico que hemos estudiado en el primer video. El radio mide 1. Y una vez que hemos trazado un radio, hemos convertido esa parte en un triángulo rectángulo. La línea vertical del triángulo rectángulo hemos demostrado que se llamaba seno de x. Y la línea horizontal que va hasta el seno de x se llama coseno de x. Eso ya hemos demostrado en el primer video. Si tiene alguna duda puede revisarlo. Entonces esta línea, el cateto opuesto se llamaría seno de x y el cateto adyacente coseno de x si es que la abertura se llama x, si el ángulo se llama x. Eso ya está demostrado. Entonces hay que repasarlo. Otra cosa importante que hay que recordar son la definición de las funciones trigonométricas. Por definición, el seno de un ángulo, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces es importante que recordemos la definición de las funciones trigonométricas. Eso está establecido. Esto también ya lo hemos demostrado en el primer video. Una vez que hemos recordado todo eso, vamos a proceder a demostrar la identidad número 12 en mi formulario de identidades trigonométricas. Bueno, para empezar dijimos que la tangente de un ángulo, por definición, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es por definición, ¿no? Entonces, como la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en nuestro círculo trigonométrico específicamente, el cateto opuesto es seno de x. Fíjense, el cateto opuesto es seno de x. Y el cateto adyacente es coseno de x. Por lo tanto, ya está demostrado gráficamente que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya está demostrado. También de la misma forma está demostrado gráficamente que la cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x. ¿Por qué? Porque si observamos la definición de cotangente, la cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y en este caso, en el círculo trigonométrico, el cateto adyacente es coseno de x. Habíamos dicho que ese es el cateto adyacente porque está al lado del ángulo, ¿no? Y el cateto opuesto, el que está al frente del ángulo, es seno de x. Eso ya hemos demostrado en el primer video, lo reitero muchas veces. Entonces, por definición, cotangente de x es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y en el círculo trigonométrico, el cateto adyacente es el coseno y el cateto opuesto es el seno. Por lo tanto, está demostrado gráficamente que la cotangente de x es igual al coseno de x sobre seno de x. Una vez que hemos demostrado gráficamente estos ejercicios, vamos a hacer uno más, ¿ya? Que es el número 8 de mi formulario. Usted puede tener en otro orden. Vamos a demostrar que la tangente de x es igual a 1 sobre cotangente de x. ¿Cómo podemos demostrar esta identidad trigonométrica? Vamos a bajar primero la tangente de x es igual a 1 y en vez de cotangente de x vamos a colocar el valor que ya habíamos encontrado. ¿Se acuerdan? Acabamos de hacerlo. Cotangente dijimos que era coseno sobre seno. Por eso, demostrando algunas identidades podemos demostrar las otras identidades. Entonces, habíamos demostrado que la cotangente era coseno sobre seno, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar, en vez de colocar aquí cotangente, vamos a colocar su valor, que es coseno sobre seno. Simplemente reemplazar. Entonces, en vez de cotangente, colocamos coseno de x sobre
seno de x. Muy bien. Una vez que hemos reemplazado, se convierte en una fracción compleja. Entonces suponemos que aquí el denominador es 1. Y luego procedemos a hacer lo que se llama extremos con extremos y medios con medios. Eso es fracciones complejas. Siguiendo ese paso, concluimos que la tangente de x es igual a seno de x. ¿Por qué? Porque seno de x por 1 es seno de x sobre coseno de x. ¿Por qué? Coseno de x por 1 es coseno de x. Entonces hemos demostrado que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y no nos olvidemos que en el anterior ejemplo, fíjense, ya habíamos demostrado que la tangente era igual a seno sobre coseno. Por lo tanto, vamos a poner acá esa identidad demostrada, seno sobre coseno. Como ya había sido demostrado anteriormente, concluimos que la tangente de x es igual, en vez de seno de x sobre coseno de x, colocamos su valor, que es tangente. Entonces, tangente de x es igual a tangente de x, lo que queda demostrado. Listo, ahora sí.